Hola a todos y todas. Esta es la ayudantía de insuficiencia coronaria. Mi nombre es Manuel González, su compañero de quinto, y la idea es que por problemas de tiempo los ayudantes no pudimos hacer la sincrónica, pero la lógica va a ser la misma. O sea, son cuatro preguntas, que la idea es que obviamente cuando lean el caso puedan ojalá contestarla y después vamos a ir explicando cuál es la correcta y por qué. Ya, empecemos. Pregunta uno. Consulta paciente de 64 años con antecedente de hipertensión crónica mal controlada por cansancio con esfuerzo ahora hasta para ducharse. Al examen físico está taquicárdico, 120 latidos por minuto, bien perfundido con llene capilar menor a 2 segundos. Al interrogatorio dirigido, el paciente refiere haber sufrido dos infartos por, entre comillas, él dice, mucha grasa en vasos de su corazón. En el ecocardiograma se observa engrosamiento importante de la pared y dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo. Respecto a este paciente, ¿qué factor no aporta a un mayor consumo miocárdico de oxígeno? Taquicardia, posible aterosclerosis, engrosamiento de la pared ventricular o dilatación de la cavidad ventricular. Un par de segundos para que piensen. Ya. La que no aporta, o sea, la respuesta correcta, es una posible aterosclerosis. Ahora, ¿por qué? Recordemos que, bueno, la vamos a ver más adelante, pero para como adelantarlo, la taquicardia sí determina un mayor consumo miocárdico de oxígeno al final porque el corazón tiene que contraerse más rápido y eso hace que se contraiga más, por decirlo así, como más veces por minuto y eso aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, ¿ya? También el engrosamiento de la pared ventricular, porque eso determina una mayor masa miocárdica y evidentemente una mayor demanda de oxígeno del miocardio. Y la dilatación de la cavidad ventricular es por algo que se llama tensión parietal, que de hecho es el factor más importante que determina el consumo miocárdico de oxígeno, que depende principalmente de la presión a la que, eh, ¿cómo decirlo?, a la que se expone el ventrículo y que por ende el ventrículo tiene que vencer, o sea, la precarga y la poscarga. Así que la presión a la que, a la que llega, por decirlo así, el ventrículo a final de diástole y la que tiene que vencer en la sístole, y el radio del ventrículo. ¿Ya? De esas dos cosas depende principalmente la tensión parietal y en el caso de la dilatación aumenta el radio del ventrículo, así que aumenta la tensión parietal y aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ya? En este caso la posible aterosclerosis no está involucrada, o sea, no afecta en el consumo miocárdico de oxígeno porque al final es una enfermedad de las arterias coronarias, no del miocardio, pero lo que sí afecta y por eso aumenta el riesgo de isquemia y de infarto es una menor oferta de oxígeno hacia el miocardio, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de consumo miocárdico de oxígeno. Al ser los cardiomiocitos células, tienen un consumo basal por procesos básicos celulares que todos conocemos, que eso corresponde al 20% del consumo del oxígeno por el miocardio, y el otro 80% es por el proceso contráctil de los cardiomiocitos, ¿ya? Y este proceso contráctil depende de varios factores. El más importante es el desarrollo de la tensión parietal, que depende de la presión a la que se expone el ventrículo y que tiene que vencer después en la sístole, y el radio del ventrículo, de eso depende principalmente. También el volumen o la masa del miocardio, que evidentemente a más masa, más demanda de oxígeno, porque hay más miocardio. El acortamiento de los sarcómeros, que tiene que ver con el inotropismo. Y la frecuencia cardíaca, que sabemos evidentemente, como ya les dije, que a mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ya? Ahora, lo importante de esto es que la cardiopatía isquémica va a desarrollarse consecuencia de un desequilibrio entre la demanda y oferta de oxígeno, ¿ya? O sea, entre la oferta que los vasos coronarios le hacen al miocardio de oxígeno y la demanda o el consumo de oxígeno por el propio miocardio, ¿ya? Ahora, importante que la oferta de oxígeno al miocardio depende de la presión de perfusión coronaria, que es la presión diastólica, ¿ya? Porque recordemos, y esto es extremadamente importante, que el miocardio se perfunde en diástole, ¿ya? Esto es porque al final, cuando el corazón
está en sístole, está contrayéndose, se, por decirlo así, colapsan los vasos coronarios, así que no puede perfundirse el miocardio durante la sístole, durante la diástole, durante la relajación del corazón, ahí puede perfundirse el miocardio, ¿ya? Entonces, si la presión diastólica es muy baja, la presión de perfusión hacia el miocardio va a ser baja también y la oferta coronaria va a ser menor. También la duración de la diástole, evidentemente, porque si la diástole dura poco, el corazón se va a poder irrigar poco. Y eso es importante, por ejemplo, en frecuencias cardíacas muy altas, se acorta mucho la diástole y no se puede perfundir el corazón, ¿ya? Por eso que las taquicardias muy altas pueden llevar a infarto también. Sin necesidad de ateroma y esas cosas, solo la taquicardia puede llevar a un infarto por esto mismo. Y la resistencia vascular coronaria también, porque evidentemente si los vasos coronarios están muy vasocontraídos, no va a poder haber un flujo apropiado de sangre y no se va a perfundir el corazón, ¿ya? Y la demanda miocárdica de oxígeno ya hablamos de que depende. Entonces, el desequilibrio entre estos dos parámetros o estos dos elementos va a determinar la cardiopatía isquémica, ¿ya? Ahora, pregunta 2. Consulta paciente de 52 años con antecedente de diabetes e hipertensión mal controlada y el motivo de consulta es dolor de pecho recurrente asociado al esfuerzo, ahora por caminar una cuadra que cede con el reposo. Se sospecha angina de pecho estable. Se pide ecocardiograma y se dio a cardiología para continuar estudio y manejo. En el ecocardiograma se observa un corazón aumentado de tamaño a expensas de una hipertrofia ventricular izquierda. Respecto a este paciente, ¿qué se puede decir de su reserva coronaria? A. Estaría disminuida solo por disminución de la presión de perfusión. B. Estaría disminuida por aumento del flujo sanguíneo coronario autorregulado y disminución de presión de perfusión. C. Estaría disminuida por menor capacidad de vasodilatación máxima y disminución de la presión de perfusión. D. Estaría disminuida por aumento del FSC autorregulado, disminución de presión de perfusión y por menor capacidad de vasodilatación máxima. Un par de segundos, la verdad. Ya. Es la D, la correcta. O sea, en este caso la reserva coronaria está disminuida por todo. Tiene todo este paciente. Ahora, marcado está lo más importante de este enunciado. Entonces, veamos. Diabetes. ¿Porque es importante el antecedente de diabetes? Porque la diabetes condiciona a disfunción endotelial de los vasos, o sea, no son los vasos coronarios, pero lo que nos importa acá son los vasos coronarios, ¿ya? Y eso hace que haya una tendencia a la vasoconstricción, la vasodilatación como por decirlo así, la vasodilatación que debería haber no ocurre y eso hace que haya una menor capacidad de vasodilatación máxima. Por eso es importante la diabetes. La angina de pecho estable es importante porque nos está hablando de una placa de ateroma que hay en los vasos coronarios. Y eso hace que la presión de perfusión disminuya. ¿Por qué? Porque si hay una placa de ateroma que está ocluyendo o parcialmente, en este caso obviamente el vaso coronario, el flujo o sea, el flujo y la presión después de este vaso, después de esta placa de ateroma, perdón, van a ser menores. Entonces va a determinar una menor presión de perfusión. Por eso es importante la angina de pecho estable. Y la hipertrofia ventricular izquierda es importante porque nos está hablando de una mayor demanda miocárdica de oxígeno y por ende, por lo que vamos a explicar después, un aumento del flujo sanguíneo coronario autorregulado. Entonces, este paciente tiene las tres, ¿ya? Ahora veamos, ¿qué es reserva coronaria? La definición teórica de reserva coronaria, siento que no es muy pedagógica, por decirlo así, muy docente, así que esta es la definición práctica, como más entendible, para mí por lo menos, que es la diferencia de flujo existente a una presión de perfusión dada, obviamente, entre el flujo sanguíneo coronario basal autorregulado, que es esta línea de acá, que espero que puedan ver mi mouse, que es la línea que dice autoregulation, y el flujo sanguíneo coronario máximo teórico, que es a una vasodilatación máxima, que es esta que dice vasodilatación coronaria máxima, ¿ya? Entonces, la diferencia entre estas dos curvas es la reserva coronaria, ¿ya? Ahora, la reserva coronaria puede disminuirse en tres condiciones o en tres circunstancias. Cuando esta
flujo autorregulado basal aumenta, es decir, que la pendiente aumenta y se acerca más a la máxima teórica, obviamente la diferencia entre las dos va a ser menor, ¿ya? También a una menor capacidad de vasodilatación máxima, que va a hacer que esta curva acá, esta, disminuya su pendiente y se acerque al flujo basal autorregulado y su diferencia también va a disminuir, o por una menor presión de perfusión, que esto tiene que ver porque si en la línea del flujo basal autorregulado nos vamos hacia la izquierda, vamos a ver que mientras más hacia la izquierda nos vayamos, menor va a ser la diferencia entre el flujo basal autorregulado y el flujo máximo teórico, ¿ya? Entonces, por cualquiera de estas tres condiciones, o estos tres fenómenos, puede disminuir la reserva coronaria. Y en este caso, este paciente tenía los tres. Entonces, su reserva coronaria va a estar disminuida por estas tres causas. ¿Ya? Ahora, hablando un poco de flujo basado autorregulado, sabemos que el flujo sanguíneo coronario no depende, o sea, no es como directamente proporcional a la presión de perfusión. ¿Por qué? Porque el cuerpo experimenta muchos cambios de presión arterial, entonces o sea, la perfusión cardíaca no puede estar condicionada solamente por esto, por la presión, porque al final estas fluctuaciones pueden eventualmente llevar a isquemia y daño miocárdico. Entonces lo que hace el cuerpo es que a cierto rango de presión de perfusión mantiene un flujo sanguíneo coronario constante, autorregulado. Ahora, ¿cómo se logra esto? Básicamente por vasodilatación y vasoconstricción de las arteriolas de los vasos coronarios. ¿Ya? Arteriolas, eso es importante. Lo que determina principalmente son las arteriolas. ¿Y cómo hacen esto? Por principalmente cambios metabólicos locales, dependientes de adenosina y óxido nítrico, principalmente adenosina. Ahora, ¿cómo pasa esto? Principalmente por que el consumo miocárdico de oxígeno eh, es tal, ¿verdad? Como en cierto momento es tanto. Ahora, si ese consumo miocárdico de oxígeno, o más bien la demanda miocárdica de oxígeno, aumenta y no se suple, o sea, y necesita suplirse de este oxígeno, lo que hace el miocardiocito es que libera adenosina, ¿ya? Y esta adenosina va a actuar en las células musculares lisas de la arteriola de los vasos coronarios y va a determinar una vasodilatación, ¿ya? La adenosina es vasodilatadora. Y eso va a aumentar el flujo y va a permitir que se supla esta demanda miocárdica de oxígeno, ¿ya? Entonces, por esto es que cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, como en este paciente, y aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, se va a liberar adenosina, va a haber una vasodilatación de las arteriolas coronarias y va a hacer que este flujo sanguíneo basal aumente, ya sea basalmente mayor. Y esto es por la demanda miocárdica de oxígeno, ¿ya? Perfecto. Eso es reserva coronaria. Bastante fácil el concepto. Ya. Ahora, pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a la fisiopatología de la aterosclerosis? A. La formación de la placa de ateroma se ve favorecida por la difusión endotelial. B. Su contenido incluye células espumosas, infiltrado inflamatorio y cristales de colesterol extracelular. C. Distal a la placa de ateroma habrá flujo turbulento con mayor velocidad de flujo y menor presión sobre la pared vascular o shear stress. O D. Las placas de ateroma con cápsula fibrosa más delgada y mayor contenido lipídico tienen mayor riesgo de hacer accidentes de placa. Ahora, ¿cuál de estas no es correcta? Un par de segundos. Ya, esta no es correcta. De la placa de ateroma habrá flujo turbulento, eso es cierto. Con mayor velocidad de flujo, no es con menor velocidad de flujo. Y menor shear stress, no es con mayor shear stress. Ya vamos a ver después por qué. Pero, ahora, ¿la formación de placa de ateroma se ve favorecida por la disfunción endotelial? Sí. Su contenido efectivamente incluye todas estas cosas que hay acá. Y las placas de ateroma con cápsula fibrosa más delgada y mayor contenido lipídico son más inestables, así que tiene mayor riesgo de hacer accidentes de placa. Eso también es cierto.
Ya, hablemos un poco de aterosclerosis. Entre los factores de riesgo hay varios, entre ellos edad avanzada, por eso es que los infartos son mucho más frecuentes en personas de mayor edad, sexo masculino, porque las mujeres tienen, se teoriza por lo menos, que los estrógenos las protegen y por eso es que más que las mujeres hagan menos infarto o menos isquemia, las hacen más tarde que los hombres, por los temas de la menopausia y todo eso. Antecedentes familiares también, o menopausia, aquí sale, o factores genéticos. Y los factores modificables, que son al final los que nos interesan, porque esos son los que podemos ayudarle al paciente a cambiarlo, son hiperlipidemia, porque evidentemente la aterosclerosis tiene que ver con el colesterol y todas esas cosas, hipertensión crónica, tabaquismo, principalmente por disfunción endotelial, diabetes, principalmente por disfunción endotelial, obesidad, inactividad física, estrés, principalmente por la inflamación crónica sistémica, homocisteína, dieta rica en hidratos de carbono, consumo de alcohol o ciertas infecciones que realmente esas son las que menos importan, ¿ya? Lo más importante es hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes, inactividad física, obesidad, estrés. ¿Ya? Ahora, la placa de ateroma. ¿Cómo se forma una placa de ateroma y qué es una placa de ateroma? Bueno, en este gráfico acá en verde podemos ver la evolución de la placa de ateroma, ¿ya? Primero tenemos una lesión inicial que realmente es microscópica, o sea, la lesión inicial es la infiltración de la capa íntima, recordemos que esto ocurre en la capa íntima, no en la media, en la capa íntima, por macrófagos espumosos aislados. Y los macrófagos espumosos, recordemos que son los macrófagos que tienen adentro LDL, ¿ya? Entonces, acá, en este gráfico podemos ver que los monocitos, que después son los macrófagos, infiltran estos, estos vasos coronarios, que también, ojo, que las plagas de ateroma se dan en los vasos coronarios grandes, ¿ya? En las epicárdicas y esas cosas. No ocurren en los vasos de menor calibre, ¿ya? Esto es una enfermedad de vaso coronario grande. Eso es importante también. Ya, entonces infiltran la íntima y comienzan a comerse este LDL, ¿ya? Y se vuelve macrófago espumoso. Pero esta lesión es microscópica, o sea, todavía no es evidenciable con ninguna técnica, por lo menos visual, ¿ya? Comienzan a hacerse notorias en la lesión tipo 2 que se forman las estrías grasas, ¿ya? Que son más, o sea, no es más que estos macrófagos espumosos infiltrando la íntima, pero en mayor cantidad, ¿ya? Y acá preferentemente los lípidos están intracelular dentro de los macrófagos. Más adelante también va a haber extracelular, pero acá preferentemente están intracelular, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, si en una autopsia se pueden ver perfectamente las estrías grasas, pueden buscar en Google estrías grasas en la aorta, se ven claritas, o también con estudios invasivos también se podrían eventualmente llegar a ver. Ahora, lesión tipo 3 intermedia, que tenemos estrías grasas y además comienza a haber depósitos extracelares de lípidos, principalmente en forma de cristales de colesterol, que estaba en la alternativa de las preguntas. Después se forma una placa de ateroma como tal, que son, que es una lesión más, por decirlo así, más compleja, que tiene macrófagos espumosos, abundantes en la íntima, tiene colesterol extracelular y después el fibroateroma, que claro, después ya comienza a haber una migración de células musculares hacia la íntima. Después comienza también a haber proliferación del tejido conectivo, comienzan a hacerse mucho más complejas estas placas de ateroma y pueden haber como dos, ¿cómo decirlo? Dos fenotipos, entre comillas, de placas de ateroma, que eso indicaba la alternativa D, que son las placas de ateroma con un núcleo lipídico muy grande y una capa fibrosa muy delgada, que esas son las que tienen un riesgo muy alto de accidente de placa de romperse, porque al final solo, o sea, tienen que erosionarse esa delgada capa fibrosa para crear el accidente de placa, por decirlo así, o las que tienen un núcleo lipídico pequeño y una capa fibrosa grande, o sea, o como decirlo así,
eh, ancha, ¿ya? Que al final esas son placas estables que tienen menor riesgo de accidente de placa, ¿ya? Entonces son como los dos tipos. Entonces siempre es importante saber que las placas inestables aumentan como su probabilidad en personas obesas, en personas con diabetes, en personas con hiperlipidemia, porque al tener todos estos factores de riesgo también tiene mayor riesgo de estas placas inestables, ¿ya? Y eventualmente dentro de la evolución de las plagas de ateroma se pueden complicar, pueden haber hemorragias dentro de la plaga, pueden haber accidentes de plaga que se forman estos trombos y eso principalmente. Eso ya es una plaga complicada, que eso es lo que va a determinar en el caso del trombo la oclusión del vaso y la isquemia e infarto. Ya, y ahora lo importante de la disfunción endotelial, o sea, lo importante de los factores de riesgo realmente es que la gran mayoría de los factores de riesgo son factores de riesgo porque tienen que ver con disfunción endotelial, ¿ya? Diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, estrés, todo eso tiene que ver con una eh, eventual disfunción endotelial. ¿Y qué pasa con la disfunción endotelial? Que cuando el endotelio, o sea, ¿qué es disfunción endotelial? Que el endotelio pasa por todos estos cambios, ¿ya? Que al final lo que hacen es que eh, hacen que sea más fácil, cada vez más fácil su infiltración por células, por fibroblastos, por leucocitos, por macro, o sea, claro, por macrófagos que son leucocitos, y eso va a, o sea, como a aumentar toda esta fisiopatología de la teromatosis y además va a ser más fácil el accidente de placa y va a tender a la vasoconstricción. Así que no solamente es la formación de esta placa de ateroma, sino que además sabemos que el endotelio es muy importante para regular la vasodilatación y vasoconstricción y va a hacer que tienda a la vasoconstricción. Entonces, no solamente es esta placa de ateroma lo que importa, sino que también los cambios en esta regulación del flujo. ¿Ya? Entonces, para una reducción del factor de relación derivado endotelio, un aumento de la relación TPA y PAI1, que eso tiene que ver con la coagulación, y un aumento de moléculas de adhesión, que va a hacer que sea cada vez más fácil que se infiltren leucocitos en la íntima y vaya a prolongarse esta placa de ateroma. ¿Ya? Y este gráfico que está acá es importante porque es, por decirlo así, las consecuencias como hemodinámicas de la placa de ateroma, ¿ya? Entonces, acá tenemos la placa de ateroma y se puede ver todo lo que pasa después de la placa de ateroma, ¿ya? Primero que todo, se puede notar que hay un flujo turbulento, por eso es que eh, los vasos coronarios no, pero por ejemplo, una placa de ateroma en la carótida se pueden escuchar soplos. Eso es por el flujo turbulento que hay después de la placa de ateroma misma, que es por el cambio repentino de radio del vaso. Por eso hay un flujo turbulento. ¿Ya? Y lo importante es que después de la placa de ateroma hay una menor velocidad de flujo, un menor shear stress y una mayor presión, ¿cómo decirlo? Una mayor presión sobre el vaso, pero perpendicularmente, ¿ya? Porque el shear stress es una mayor presión tangencial, o sea, eh, una presión como por el flujo, eso es el shear stress. Pero high wall pressure se refiere a una presión como perpendicular del vaso, o sea, de la pared del vaso. ¿Ya? Entonces eso es lo más importante que ocurre después de una placa de ateroma, para que nunca se los olvide. Ya. Y también hay que recordar que en las arterias coronarias no solamente existen las placas de ateroma como enfermedades que pueden haber, y eso es importante como diagnóstico diferencial de una angina, principalmente, que lo más importante son estas enfermedades que salen acá, que en las arterias epicárdicas, que son las de mayor calibre, o mayor, sí, mayor calibre, ahí ocurre la aterosclerosis. Recordemos que la aterosclerosis es una enfermedad de vasos de gran calibre. Y también existe algo que se llama la angina de Prince-Metal, que es un importante diagnóstico diferencial, que es por un espasmo coronario. O sea, hay isquemia por el espasmo coronario
y no por una placa de ateroma, ¿ya? Pero la sintomatología es muy parecida. Y también en las prearteriolas, por una disfunción endotelial con un predominio vasoconstrictor, va a haber algo que se llama angina microvascular o síndrome X, que también va a producir angina, también puede llegar a producir isquemia infarto, pero es por una disfunción endotelial en las prearteriolas con un predominio vasoconstrictor, ¿ya? Que esas son como, claro, diagnósticos diferenciales de angina. Ya. Y la última pregunta, respecto a la fisiopatología del infarto agudo al miocardio, ¿qué enunciado es correcto? El subendocardio es la zona más vulnerable a isquemia por una menor perfusión y menor reserva coronaria. B. El infarto transmural se debe a la oclusión parcial del vaso coronario secundario a un accidente de placa y se manifiesta al electrocardiograma como una elevación del ST. C. La reperfusión solo provoca daño miocárdico si han pasado más de 6 horas desde el inicio del cuadro isquémico y se debe principalmente a edema miocárdico. O D. En deportistas, la extensión del infarto probablemente será mayor que en las personas sedentarias o que realizan poca actividad física. Ya, un par de segundos. Ya. La correcta es la A. El subendocardio es la zona más vulnerable a isquemia por menor perfusión y menor reserva coronaria. Que vamos a ver después por qué. Ahora, el infarto, la B es incorrecta porque el infarto transmural se da una oclusión total del vaso coronario, ¿ya? Eso lo diferencia del infarto subendocárdico. Y el transmural es efectivamente el que se va a manifestar con una elevación del ST. Y por eso es que la elevación del ST es tan grave y que requiere un manejo inmediato, por decirlo así, porque está reflejando una oclusión total del vaso, que tiene que eh, desocluirse. Y el infarto subendocárdico, que puede ser con un infranivel del ST o un ST normal, habla de una oclusión parcial del vaso. ¿Ya? Y por eso es que evidentemente requiere manejo, pero no tan urgente como la elevación del ST. C es incorrecta porque la reperfusión puede provocar daño antes de las 6 horas del cuadro isquémico y además se debe principalmente a estrés oxidativo, más que, o sea, además miocárdico no, de hecho, eso me lo inventé. Y la D, en deportistas, la extensión del infarto probablemente será menor, que eso se debe por un preacondicionamiento y por un mayor flujo colateral. ¿Ya? Ahora, hablemos un poco del subendocardio. Ahora, el subendocardio, como vimos antes, es la zona del miocardio más vulnerable a la isquemia. Ya eso es importantísimo. ¿Y eso por qué? Porque el corazón no está muy bien diseñado, lamentablemente, y el subendocardio es el que mayor presión parietal desarrolla, ¿ya? Eso. Entonces es el que tiene mayor demanda de oxígeno. ¿Ya? Entonces, primer punto de por qué es más vulnerable a isquemia, porque tiene mayor demanda de oxígeno que todo el resto del miocardio y por ende está más expuesto a un desequilibrio entre la oferta y la demanda y es isquemia. También una menor perfusión. ¿Por qué? Porque, como vemos en este dibujo, recordemos que el miocardio se perfunde en diástole y en sístole no. Pero, o sea, pero está como, no es tan así. ¿Por qué? Porque durante la sístole, lo primero que deja de perfundirse es el subendocardio, ¿ya? Y en la diástole, lo último que inicia a perfundirse es el subendocardio. Entonces el subendocardio es el que se expone durante todo el ciclo cardíaco a un menor tiempo de perfusión, porque es el primero que deja de perfundirse y el último que inicia a perfundirse. Entonces, por eso también está expuesto a una mayor isquemia, un mayor riesgo de isquemia. Y a una menor reserva coronaria, porque como tiene mayor demanda miocárdica de oxígeno, ya tenemos un flujo basal mayor. Entonces, empecemos por ahí. Y también porque tiene una menor presión de perfusión. Perdón. Entonces, ahí como vemos, la reserva coronaria también está disminuida. Entonces, es mucho más fácil que llegue a cero y que empiece isquemia.
Entonces, por esos tres motivos es que el subendocardio es la zona más vulnerable a isquemia. Y por eso es que una oclusión parcial del vaso coronario puede llevar a infarto subendocárdico y no necesariamente a un infarto transmural. ¿Ya? Ahora, aquí está la diferencia entre un infarto subendocárdico y un infarto transmural. Como vemos acá, el infarto subendocárdico eh, se debe a una oclusión parcial del vaso coronario por un trombo y se expresa en el electrocardiograma como un infradesnivel del ST o un electrocardiograma francamente normal. También es posible. Y el infarto transmural se debe a una oclusión completa del vaso coronario, y por eso es que requiere un manejo inmediato, insisto, y se expresa con una elevación del ST. ¿Ya? Entonces, cuando vea una elevación del ST, al tiro piensa en infarto transmural, oclusión total del vaso, hay que desocluirlo inmediatamente, o lo antes posible, obviamente. No, no tiene que ser inmediatamente. Ya. Ahora, hablando un poco de daño por isquemia y reperfusión, recordemos que el infarto, el daño que recibe el miocardio, no es solamente por el infarto en sí, no solamente por la isquemia, por la falta de oxígeno y nutrientes, no solo por eso mueren los cardiomiocitos, sino también hay un daño por la reperfusión, que evidentemente el daño es mayor a mayor, o sea, el daño por reperfusión va a ser mayor mientras más tiempo pase el paciente sin ser reperfundido, obviamente, pero, o sea, pero no, ¿cómo decirlo? El daño por reperfusión comienza a ser como probable muy rápido dentro de la evolución del infarto. O sea, en una hora, 2 horas, si se reperfunde, igual va a haber daño miocárdico, ¿ya? Pero eso, o sea, producto de la reperfusión me refiero, pero o sea, el daño miocárdico teórico sin esa reperfusión es mucho mayor, ¿ya? Esto es lo que representa este gráfico. En rojo está el daño teórico del miocardio sin o sea, de hecho, es la extensión realmente del infarto, sin la reperfusión, y es mucho, mucho mayor que la extensión del miocardio con la reperfusión, ¿ya? Que evidentemente aporta algo en la reperfusión al daño miocárdico, pero igual salva mucho, ¿ya? Pero claro, la idea que es importante que se queden es que la reperfusión también causa daño, ¿ya? Y ahora, ¿cómo la reperfusión causa daño? Y bien importante también que lo sepan, porque existen medidas profilácticas para reducir lo máximo que se puede este daño, ¿ya? Y el daño por perfusión es principalmente por estrés oxidativo. Y por eso, como se lo dijeron en clase, es que una medida profiláctica antes de reperfundir es dar antioxidante, ¿ya? Ahora, ¿por qué se da este estrés oxidativo? Muy fácil, que es porque la isquemia o sea, la isquemia es eh, una menor oferta de oxígeno, o más bien es un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno, ¿ya? Entonces, el miocardio entra en hipoxia y tiene que empezar un metabolismo anaerobio, por decirlo así, ¿ya? Y eso hace que la cadena de electrones, todo el mecanismo aerobio o sea, esté off, ya esté saturado y apagado. Pero cuando reperfundimos y vuelve todo el flujo de sangre al miocardio, hay un exceso de oferta de oxígeno, por decirlo de una forma, y como está apagada, entre comillas, todo el metabolismo aerobio, todo ese oxígeno, o gran parte de ese oxígeno, va a formar especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Y eso va a hacer estrés oxidativo. Y además del estrés oxidativo, va a haber una sobrecarga de calcio. Eso va a determinar que o sea, el MPTP, que es el poro que es el complejo poro que se forma en la mitocondria. Y como sabemos, si la mitocondria, o sea, si el interior de la mitocondria entra en contacto con el citoplasma, eso va a causar apoptosis. Ya, eso es como
uno de las vías de apoptosis. Entonces eso también va a causar muerte de los cardiomiocitos y daño miocárdico y mayor extensión del infarto. Pero insisto, el daño por reperfusión es mucho menor que el daño potencial al que puede llegar el miocardio sin hacer reperfusión. Depende de cuánto tiempo de tarde, obviamente, pero en un manejo óptimo se tiene que reperfundir, obviamente. Ya. Y por último, ¿de qué depende la extensión del infarto? Ya, la extensión del infarto depende de muchos factores, pero los más importantes son el tamaño, localización y velocidad de formación del trombo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tamaño habla principalmente si es una oclusión total o parcial. Si es una oclusión total del vaso, obviamente, como es transmural, va a extenderse mucho más el infarto que si es una oclusión parcial solo subendocárdico el infarto. La localización, porque si es, por ejemplo, en un tronco coronario, eso irriga mucho más territorio miocárdico y el infarto se va a extender por mucho más territorio miocárdico. Y la velocidad de formación del trombo es porque si se instala muy rápido y se corta muy rápido el flujo, también se va a extender mucho más el infarto. Ahora, el consumo miocárdico de oxígeno al momento de la oclusión, ¿por qué? Porque no es lo mismo que se infarte un corazón hipertrófico que requiere grandes cantidades de oxígeno a un corazón normal que requiere menos oxígeno. Obviamente el hipertrófico, que tiene mayores demandas de oxígeno, se va a infartar mucho más y mucho más rápido que el que tiene menor demanda de oxígeno. ¿Ya? La magnitud del flujo colateral, ¿por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que se obstruye un vaso que irriga cierto territorio, pero ese mismo territorio, la mitad de ese territorio está irrigado por otros vasos, o sea, por flujo colateral. Entonces, al final, que se tape ese vaso va a determinar solo que la mitad de su territorio muera. Entonces, es importante el flujo colateral. Y el estado de preacondicionamiento, que eso tiene que ver con qué tan preparado está el corazón a periodos de isquemia o de hipoxia. ¿Ya? Entonces, hay miocardiocitos mejor preparados para isquemia e hipoxia que otros, entre personas me refiero. Y eso determina que una persona que sus miocardiocitos están preparados para sufrir hipoxia e isquemia se infarten más difícilmente que el cardiomiocito que no está preparado para esto. A eso se refiere con preacondicionamiento. Y también el tiempo de isquemia antes del tratamiento, porque evidentemente, mientras más tiempo pase sin que yo reperfunda ese miocardio va a morir. Tan fácil como eso. Y lo importante es que el flujo colateral y el preacondicionamiento pueden mejorarse, por decirlo así, con ejercicio crónico, o sea, con ejercicio. Por eso es que un deportista que hace ejercicio constantemente, va a tener más flujo colateral y va a tener un mayor precondicionamiento, o sea, sus miocardiocitos van a estar más preparados para eso, para sufrir isquemia que, que el corazón de una persona sedentaria o que hace poca actividad física, ¿ya? Por eso es que, o sea, no es que los deportistas no se infarten, ¿ya? Pero si se infarta, o sea, si como las condiciones del infarto son similares entre un deportista y una persona sedentaria, lo más probable es que el deportista tenga una menor extensión de su infarto que la persona sedentaria. ¿Ya? Eso es como el concepto. Bueno, eso es lo que les quería hablar de insuficiencia coronaria. Espero que hayan servido las preguntas, la explicación. Y cualquier pregunta, obviamente estamos pendientes del Instagram, la pueden hacer. Y recuerden que en las ayudantías, o sea, las próximas ayudantías que esperamos que sean sincrónicas, subimos las preguntas a las historias de mejores amigos. Así que si están cursando fisiopatología, escríbanos, estoy cursando fisiopatología y los podemos agregar a mejores amigos. ¿Ya? Bueno, que estén bien. Chao.